el ministro de Trabajo, Eduardo García, ha presentado su renuncia. Ahí tenemos la carta de renuncia, dice: señora Dina Boluarte, cuando asumí el encargo de servir al país desde la posición de ministro de Estado, lo hice porque estaba convencido de que podría contribuir a construir el Perú que soñaba. Desde el sector de trabajo y promoción del empleo imaginaba poder llevar una gestión identificada por el diálogo social que genera un tejido social y ciertos puentes comunicantes para que trabajadores y empleadores logren ver en el otro un poco de sí mismos. Somos un país que en 200 años de historia republicana está aún en una etapa de adolescencia tratando de forjar su identidad. Un equipo de ministros de amplia trayectoria y profesionalismo asumió el reto en un momento crítico que ponía en jaque nuestra gobernabilidad. Fuimos testigos de una gran cantidad de protestas en distintas regiones del país, con diferentes banderas políticas, pero que sabíamos que detrás de las mismas se encontraban también demandas sociales largamente ignoradas. No podemos negar tampoco que pudieron haber motivaciones oscuras y malintencionadas detrás de actos que atentaban contra los derechos de otros peruanos, afectando su tranquilidad, sus libertades, las fuentes de trabajo y hasta la integridad física de nuestros hermanos, entre los que se encontraban incluso policías que fueron atacados con explosivos. Por ello, se vio la necesidad de adoptar una respuesta que pudiera contener esos ataques. Había que restablecer garantías mínimas de orden, pero, como usted indicó, poniendo énfasis en el diálogo y en llevar soluciones a los problemas de la gente. Señora Presidenta, las ganas que usted evidenció de servir al país y de dar lo mejor de todos nosotros para sacar adelante al Perú, nos daba a entender que renunciar no era la mejor opción para el país. Como bien señaló, se debían investigar las muertes para esclarecer los hechos, pero sobre todo debíamos redoblar nuestros esfuerzos para poder atender a cada una de las regiones del país y lograr, con un real compromiso, dar solución a los problemas de nuestros hermanos. Las demandas políticas debían dar lugar a la atención de las necesidades sociales del país y a ello se abocó el equipo de ministros viajando a todas las regiones del país. Sin embargo, señora Presidenta, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron esta vez en Puno y en Cusco. Esta vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran. Creo, señora Presidenta, que se requiere de un acto político en el buen sentido del término político. Se requiere de un pronunciamiento del gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita. Se requiere también de una reacción más concreta. La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril del 2024. No hacerlo creo que genera un desgaste que al menos en mi caso me inhabilita para poder poner en práctica la construcción del diálogo que considero que necesita el país. Todos los anhelos que pueda haber tenido para contribuir un poco con mi país no justifican ya mi permanencia en el gobierno. La posibilidad de contribuir a garantizar los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, el diálogo social como única garantía de democracia en las relaciones laborales en el país, la promoción del empleo digno y la seguridad social. Mi pesar por las regiones de Tacna y Moquegua, que me tocaba atender para contribuir a su mejora, no sopesan el riesgo que supone que estas tragedias se repitan. Creo que por más que detrás de las marchas puedan mezclarse motivaciones oscuras, demostrarlo no amerita ya el riesgo de que estas tragedias se puedan repetir. Por ello presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. La polarización en la que nos encontramos se refleja en las actitudes de nuestro Parlamento, en donde la mayoría de nuestros representantes parece concebir como única reacción agudizar las contradicciones. No creo que esa actitud permita compartir ideas para enriquecer nuestras perspectivas y por el contrario nos condena a tratar de imponer una idea sobre la otra a costa de lograr ajustadas mayorías. Así no se pueden aprobar reformas políticas de fondo. Considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión, necesitamos ver al otro como a un yo y no como a un enemigo, entender que el que piensa distinto no necesariamente está equivocado. Necesitamos poder discutir con un diálogo serio en el que validemos la posición del otro y nos esforcemos por comprender sus razones. Solo así podremos respetarnos e identificarnos. Le agradezco la confianza que depositó en mí y le deseo que pueda tomar las mejores decisiones para el futuro de nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. El ministro de Trabajo, el señor Eduardo García, ha renunciado hoy a la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, básicamente sustentando su dimisión en que el país no puede esperar hasta abril del 2024 para un adelanto de las elecciones. Y cito, la situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que ya no puede esperar hasta abril del 2024. Y además sustenta su carta de renuncia en la convulsión social que devino en la muerte de más de 45 personas. Por otro lado, una movilización dirigida y encabezada por partidos de la izquierda democrática marcharon hoy por Lima y ha sido, a diferencia de las revueltas en el sur, una marcha con básicamente ribetes, como decía yo, democráticos. Se han movilizado por la ciudad, además tienen identificación. Hemos visto banderas del Partido Comunista Peruano, Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, el Partido Antaurista. Ahí podemos discutir si hay maneras democráticas o no, ¿verdad? Y otros colectivos como sindicatos, ¿no? No se han producido enfrentamientos, no ha llegado la sangre al río. Y esto nos permite distinguir lo que es una movilización en democracia y lo que ha sucedido y sucede aún en el sur de nuestro país, donde se capturan aeropuertos, se queman instalaciones públicas, se atacan terrapuertos, una situación que ya está al margen de la ley. Y todo aquello que está al margen de la ley debe ser sancionado. El premier Alberto Otárola hoy, en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, ha afirmado categóricamente que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar. De hecho, una de las demandas de los manifestantes, Lima por cierto también, es eso, la dimisión de la presidenta de la República, algo que no está amparado en la Constitución, salvo decisión propia de la señora Boluarte. No está amparado en la Constitución que ella dimita así porque sí.